Asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado. Parte de esta comisión y también al final de este debate permitirme recoger algunas de las inquietudes para, a partir de ellas, precisamente incluir una serie de aspiraciones que tanto los actores del sistema educativo como la representación política del territorio que tenemos cada uno de los asambleístas. Hace 9 años, aproximadamente, entiendo que faltarán 3 o 4 días, se promulgó la Constitución de la República del Ecuador vigente. Faltan 15 días precisamente para que se cumplan 7 años de la promulgación de la Ley Orgánica de la Educación Superior. Y lo que es importante que vayamos encontrando estos puntos de coincidencia es en que tanto la Constitución como esta ley que rige al sistema de educación superior marcaron la ruta para solucionar importantes y difíciles problemas, diría yo, de la educación superior. Y tenemos que recordarlo en el afán precisamente de avanzar y de pensar en el futuro y no precisamente de retroceder. Me quiero referir a hechos muy puntuales, por ejemplo, sobre el repliegue del Estado frente a la responsabilidad, por ejemplo, de financiar la universidad. En el año 2006, el problema del financiamiento de las universidades fue tal que ya, obviamente, estas no representaban una alternativa y más bien fueron cediendo paso a la institucionalidad privada en el campo de la educación superior. Cuando hablamos, por ejemplo, y cuando es evaluado el sistema de educación superior en cuanto a su calidad, no por los políticos, no por algún criterio en particular, sino por informes de instituciones especializadas, por ejemplo, en el caso del informe de la CEPAL, que daba cuenta precisamente de datos en que en una población total de 13 millones de habitantes, me refiero al 2006, Ecuador, Producto Interno Bruto de 38.000 millones, la inversión en educación superior no pasaba del 0.7%. O sea, esos son datos que aquí no se puede ocultarlos y que evidencian realmente la necesidad que tenemos de avanzar más de lo logrado. Hoy, 2017, después de la nueva Constitución y de la LOES, tenemos datos realmente que dan cuenta de cambios importantes. Y esos cambios también se manifiestan en cifras, como también se manifiestan en resultados que tienen que verse desde una valoración política, desde una valoración social y económica. Me refiero cuando el Producto Interno Bruto es cerca de 100.000 millones, precisamente la tasa de matrícula se ha incrementado de 440.000 estudiantes en el 2006 al 2015 en 750.000 matriculados. Y hay que ver lo que le preocupaba al compañero asambleísta, no solamente la tasa de matrícula bruta, sino cuántos de estos matriculados marcan la diferencia con el sistema anterior al 2006, cuando precisamente la deserción universitaria baja totalmente y permite realmente que los matriculados culminen y tengan una profesión. En definitiva, entendemos que estamos frente a cambios que lograron resultados y que hoy nos permite, sin lugar a dudas, pedir la necesidad que tenemos todos en la sociedad ecuatoriana de evaluar estos cambios para avanzar mucho más allá. Y tiene que ver precisamente, decía yo, con la Constitución, cuando ésta establece la educación
como un derecho humano de las personas, cuando establece la gratuidad de la educación al tercer nivel, es importante también añadir a eso, cuando establece la educación como un bien público, porque ahí está precisamente el cambio transformador y el cambio estructural que se dio a partir de esta Constitución y a partir de la aplicación de la ley. Pero ¿qué implica esto de educación como bien público? Implica reconocer la necesidad de la presencia del Estado como garante de ese derecho humano y como garante también de que ese bien público beneficie a la mayoría o al conjunto de la sociedad. Y eso no quiere decir que se desconozca, por ejemplo, ese papel preponderante que debe tener la universidad pública en el desarrollo económico y social y democrático de este país, dejando a un lado el papel de la universidad privada, de la universidad cofinanciada. No podemos entender de otra manera que tiene que haber un punto de encuentro cuando, formando parte de un solo sistema de educación superior, regulado por principios en el que se comparte tanto a nivel de la educación pública y de la educación privada, cumplamos esos roles en donde ese bien público tiene que prevalecer sobre el interés de lucro. Yo creo que si ese debate se entendió en el 2008, se promulgó una Constitución, se implementó una normativa que da cuenta de un sistema de educación superior, es importante en este momento recoger lo que decía el compañero Simbaña, por ejemplo, de lo que decían algunos compañeros, o sea, que tienen diferentes formas de mirar precisamente este modelo de educación. La diversidad de la institucionalidad también y de las instituciones educativas superiores. Yo creo que en este momento es imperioso incorporar esa diversidad de la educación superior, incorporar también esos nuevos modelos que desde las diferentes miradas también de la sociedad pueden ser parte de ese sistema de educación. Yo creo que estamos en ese nuevo momento para el sistema de educación superior. Pero eso no quiere decir precisamente que abandonemos esos principios por los cuales se recupera la educación como bien público, como derecho humano, como responsabilidad ineludible del Estado y como responsabilidad de la sociedad para garantizar y pensar en el bien colectivo y no precisamente en ese enfoque de los individuos. Eso es precisamente lo que está en discusión y en debate. Lo otro, de que la escuela hay que hacerlo más cerca a la comunidad, de que si se hizo 200 escuelas del milenio, se hizo universidades emblemáticas y que faltan mucho y que faltan a lo mejor, o sea, no se justifica la una o se justifica la otra. Yo creo que son parte sí también de la evaluación, de las observaciones, pero lo fundamental de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la educación, frente al desarrollo económico, ligado precisamente esta educación a ese desarrollo económico y de futuro, tiene que ver, compañeras y compañeros, con la normativa que establezcamos en esta oportunidad cuando se abre, si es posible, una reforma. En ese sentido, yo creo, compañero presidente y compañeros asambleístas, de que en este debate hemos confluido en encontrar los puntos precisamente que justifican por qué la educación tiene que seguir avanzando hacia el futuro y por qué también la educación tiene que seguirse preservando principios fundamentales como la educación como bien público, el papel del Estado como regulador y garante de ese bien público y derecho humano, garante de la inclusión, garante de la investigación, garante del desarrollo económico y de una academia vinculada al desarrollo económico y productivo. ¿Cómo hacerlo? Nos preocupa, compañero presidente, cuando ahora, por ejemplo, el financiamiento de las universidades
rebasan ya la ley del Fopedeupo. Una ley que estuvo concebida no para la gratuidad de la educación superior, como la que tenemos ahora. Tenemos que pensar en nuevos mecanismos de financiamiento. Nos preocupa también que en este nuevo momento de la educación superior, incorporar, como ya se decía acá, la educación técnica y tecnológica como una de las prioridades, como una de las responsabilidades en la repotenciación, en la revalorización económica y social. La pregunta entonces es ¿dónde están los recursos que ese Estado tiene que garantizar? Por lo tanto, desarrollo económico, sector privado, que en este caso se ha evidenciado la presencia en el sistema de educación superior, asimismo tiene que estar presente cuando el sector público y privado y un Estado que regula, que controla y que redistribuye la riqueza, garantiza también el contar con los presupuestos para incrementar más cupos, para incrementar más universidades, para incrementar y fortalecer la educación superior, tecnológica y técnica. En eso estamos entonces. La reforma va mucho más allá de esas miradas un poco particulares del cantón, de la provincia y de la parroquia, sí, para que la educación llegue hasta el último rincón, sea de calidad, sea incluyente, pero ante todo garantice de que ese Estado esté en las condiciones. Por eso defendemos, compañero presidente y compañeros asambleístas, este proceso que tiene realmente una misión que cumplir y que seguir cumpliendo en la historia, y que es precisamente garantizar, proteger y cuidar que los derechos no sean regresivos, que esos derechos más bien constituyan la posibilidad de avanzar y de garantizar el bienestar para todas y todos. Ojalá para el segundo debate, compañero presidente, podamos tener esas sillas llenas de los actores de la educación, podamos tener fuera de la Asamblea Nacional las universidades públicas y privadas, celebrando realmente una nueva ley que dé respuesta a los problemas nuevos, no a los problemas que teníamos antes, porque esos fueron superados por una Constitución, por una ley, pero fundamentalmente por una voluntad política de un proyecto denominado Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.